y principalmente el sector productivo. El sector productivo ha sido duramente golpeado por una serie de situaciones. Un incremento salarial que se ha dado en la última década de aproximadamente el 300%. Han habido situaciones como el segundo aguinaldo, que hoy en día todavía no se recuperan muchas empresas con créditos bancarios que han contraído. La realidad es que varias empresas están por debajo de su punto de equilibrio y para seguir existiendo ya se han producido reducciones de personal. Nosotros los empresarios creemos que día a día más bien debería crecer el empleo formal, que en nuestro país no llega ni siquiera a un 20%. El 80% es informal, no paga impuestos, no coopera al fisco, los trabajadores no gozan de una caja nacional de seguridad, etc. Estamos golpeados por una presión tributaria muy grande solamente en dirección del sector formal, pero lo que más nos preocupa es que al otro lado a ese 80% del sector informal y principalmente el contrabando tienen vía libre. Y hoy en día, por las fronteras de Argentina y Brasil, de una manera pero alarmante. Entonces, esto hace que las empresas formales del sector industrial, que son las proveedoras más grandes de la mano de obra, se vean atacadas y disminuidas. Las cifras realmente son alarmantes. Por ejemplo, en el caso del sector de alimentos, sector agropecuario, etcétera, es increíble cómo productos están entrando a menos que la mitad de precio de lo que cuesta al sector formal atender a sus trabajadores y atender la producción de vida. Incluso el sector de cerveza, son 450.000 metros cúbicos que están entrando, tienen 30% en este momento de su capacidad ociosa, y el gerente me decía que si esta situación sigue así, no les va a quedar otra situación que cerrar una de las plantas y podría ser la taquiña. Entonces, estas son situaciones reales que se está tomando ya en cuenta, y el presidente de la República con los ministros han podido constatar esta situación. Estamos en este momento en una época de vacas flacas. Son más de 4.000 millones de dólares que no van a entrar solamente vía hidrocarburos. Los minerales se han caído, la bonanza económica, las vacas gordas terminaron. Estamos en una situación delicada. El empresariado, a través de la Confederación de Empresarios, ha dicho: nosotros somos patriotas, en todo momento apoyamos al país y estamos prestos para dar soluciones a los problemas que se presenten. Es en ese sentido que el mes de diciembre hemos tenido 6 horas de trabajo con el presidente, vicepresidente, ministro de Economía, el ministro Arce, el ministro del Trabajo, donde por escrito hemos entregado, es decir, una serie de sugerencias y soluciones que se deben constituir en políticas de Estado a través de leyes y decretos para que juntos, todos remándonos en la misma dirección, consigamos la respuesta. Uno de los objetivos es de que lógicamente se amplía la base tributaria, de que ojalá todos los trabajadores sean formales. Entonces, si eso queremos, las políticas y las señales tienen que ser claras, el apoyo, el incentivo tiene que ser claro, como lo hacen todos los países vecinos y todos los países del mundo. En primer lugar, defienden lo hecho en su país, en nuestro caso, lo hecho en Bolivia, la producción nacional. No puede ser que el 85% de las compras sean a empresas del extranjero, donde se da trabajo principalmente a los trabajadores del extranjero. Nosotros consideramos que la incidencia debe ser importante. Hay posiciones de la COP, posiciones de los fabriles, a veces sin sustentación, más por el éxito de conseguir una cifra u otra cifra. Nosotros los empresarios no consideramos y no lanzamos ninguna cifra. Lo que hemos pedido es que nos juntemos los tres, Estado, trabajadores y empresarios, para determinar lo que corresponda.
Antes funcionaba muy bien el acuerdo directo entre empresa y trabajador. Cada empresa es un mundo aparte, cada región, cada departamento del país es un mundo aparte. Entonces, los que se conocen son dentro de la empresa los empresarios y los trabajadores. Algunos podrán, favorecer y hacer mayores incrementos, otros no. Y yo, por ejemplo, quiero darles un ejemplo de lo que es actuar con racionalidad. Aquí está el ex gerente de ELFEC, Orlando Rocabado, mi amigo, que me tocó compartir en la época del 80, 90, yo era vicepresidente de ELFEC, el gerente general de ELFEC. Una situación crítica donde ELFEC estaba realmente en quiebra, no podía salir adelante. Entonces ahí hicimos un plan, nos costó una semana conversar con el sindicato, no solamente con el sindicato, sino con todos los trabajadores, transparentando y explicando la situación de la empresa. Se hizo un abanico de disposiciones que hacían para paliar esta situación, pero en definitiva quedaron dos situaciones, decisiones que debían tomarse. Una situación era una reducción drástica del personal, aproximadamente un 40%, para que la empresa pueda mantenerse en su punto de equilibrio. La otra opción era disminuir en el mismo porcentaje los sueldos y salarios. Después del intercambio de criterios con los trabajadores decidieron por la actitud solidaria. Disminución de salarios para sacar de la crisis que tenía ELFEC y que la empresa no entre en quiebra. ¿Cuál ha sido el resultado de esas medidas? Prácticamente a los 2 años se recupera la empresa, comienza a dar excedentes, repone los sueldos, incluso incrementa algo más a los trabajadores. ¿Cómo fue una medida salvia que salvó a ELFEC? Muy importante. Ahora, lógicamente, colateralmente, para capear esa situación, se tomaron una serie de medidas colaterales. La empresa, es decir, con el poco dinero que tenía, es decir, hacía compras de los alimentos básicos, harina, etcétera, al menor costo posible y distribuía a un costo mucho más bajo entre todos sus trabajadores. Imaginativamente se tuvieron que hacer una serie de situaciones para capear esa crisis. Y en esa crisis yo quiero decirles a ustedes industriales, gracias al sector industrial y a todos los empresarios, pero principalmente al sector industrial, fue solidario con ELFEC. No teníamos plata, estábamos en bancarrota y muchas empresas, nosotros les pedíamos pago anticipado por 6 meses, por 1 año de luz, de la energía de luz, para que podamos pagar los sueldos reducidos de los trabajadores. Y las empresas industriales nos hicieron esos anticipos confiando en esa reestructuración y ese reordenamiento. Yo simplemente doy ese ejemplo para que se tome conciencia. Es decir, la realidad de una empresa es diferente a otra. Y si nosotros queremos salir adelante, tenemos que remar en la misma dirección y actuar con toda seriedad y responsabilidad. Esperemos que... Aquí está Mario Villafar,